Llovida y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros, aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Radio Café. Un encuentro entre amigos, anécdotas, recuerdos. Radio Café. Un programa conducido por Fabián Guerra y Jorge Morrone. Tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, dominó con trampas, qué linda función. Hola. ¿Se ¿Qué cortó? tal? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Qué pasó, Juancito? Bueno. Che, Buenas noches. Buenas noches. Antes de empezar, Sí. tenemos que agradecer, porque nos olvidamos los otros días, Es la emoción del primer programa. Sí, sí, es verdad. A Ever Galeano, que estuvo en la técnica, Sí. y hoy, bueno, lo tenemos a Juan Burtín, al que le agradecemos todo lo que hace por nosotros. Sin los técnicos, nosotros, ¿sabe qué? No somos nada. No somos nada. Así que, bueno, un agradecimiento para los dos chicos, para Ever y para Juan. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, bueno, de una figura que tiene mucho que ver con los pobres, con la iglesia, con ese enfrentamiento entre la iglesia de los ricos y la iglesia de los pobres, ¿no? Hablamos del padre Carlos Mujica. Claro. ¿Sí? Hablamos del padre Carlos Mujica, que se cumplió el 11 de mayo, el 43º aniversario de su asesinato. Claro. Y la visualización de los villeros, digamos. Exactamente. De los villeros y además de la pobreza en la que estaban y siguen estando. Y sí, como dijo él, ¿no? De las villas hay que erradicar, no las villas, sino la miseria. La miseria, claro. ¿Sí? ¿Qué te parece si, bueno, ya introdujimos el tema, si vamos a escuchar, porque el padre Mujica, entre otras cosas, sí, escribió una misa, sí, que fue musicalizado por un grupo vocal, uh-huh, que sacaron un disco que RCA, el sello, lo grabó. Exacto. Y bueno, quedó este testimonio y bueno, vamos a escuchar una parte del Gloria. Sí, una parte del Gloria. Sí. Con letra del padre Mujica. Perfecto. Gloria a Dios, que es el amor. Gloria a Dios, que es el amor. Y en la tierra paz, paz a los hombres que luchan por la justicia. Sí, alabamos.
padecimiento de los hombres. El padecimiento de los hombres. Te damos Gracias, Señor. Muy bien. Esta es la época de la investigación musical. Por Usted eso- sabe de esto, ¿no? Más o menos. Más o Más o menos. Es la época de la investigación musical. No te olvides que Ariel Ramírez hizo la misa criolla. Claro, lo que yo no sabía que había hecho una misa, que había escrito, Y muy digamos, linda. una misa el padre Mujica. Sí, ¿eh? y muy linda. No, yo creo que no tuvo la aceptación que merecía porque no tuvo la publicidad necesaria, porque justamente no nos olvidemos quién fue el padre Mujica. Bueno, lo vamos a contar hoy. A desarrollar, sí. Pero fue una época muy, muy difícil, donde todo aquel que no pensaba como el poder era comunista, ¿no? Sí, además que las cosas se dirimían a tiros. ¿no? Claro, Era un momento bastante duro de la Argentina. Muy duro. Y vos fíjate que Mujica nació el 7 de octubre, ¿no? De Sí. 1930. Sí. Perón nació el 8. Mirá vos. ¿Sí? Vos Mira, fíjate, ¿no? mira, Qué coincidencia. También podemos hablar de María Julia Alciagaray, que nació el 8 de octubre, pero mejor dejémoslo donde está, ¿no? Hablemos de Perón y de Mujica. Claro. Aunque cualquiera te diría que la historia argentina es lo que es y nosotros somos lo que somos porque somos el resultado de buenos y malos, ¿no? Sí. Y bueno, Alzogaray tuvo que existir, como tuvo que existir el almirante Roja y Roca y Sarmiento tantos. y tantos. Tuvieron que existir, sí. Claro, Bueno. para ser como somos. Bueno, vos fíjate que nace en un año donde se da el primer golpe de Estado, de una serie de golpes de Estado que terminan en el 76. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Bueno, porque antes, ¿cómo se elegía a la fórmula presidencial? Muy fácil, eran notables. Claro. Un conjunto de notables. 200 familias. Sí, eran 200, 300, 500 Sí. personas. Conjunto de notables, decían, bueno, va tal y tal, y se dirimía Sí. dentro del partido que podríamos llamar conservador. Sí, sí. Hasta que Sáenz Peña dice, bueno, vamos a... Claro, porque la cosa venía mal. No nos entonces- olvidemos que el radicalismo nace como un grupo de resistencia y resistencia armada, ¿no? Claro, tiene la revolución del parque y todo lo Claro. que sucedió. Y bueno, pero y es digo, el triunfo de toda esa lucha. claro, ¿no? en el 12 la ley Sáenz Peña, en el 16, que era una ley, digamos, votaban los hombres. Claro. Sí, que se entienda bien, votaban los hombres y argentinos. Pero bueno, dentro de todo había una cierta apertura. Vamos a decir las cosas Y- como son, Fabián. Esta clase política tenía una característica. Era todo para ellos, pero de vez en cuando te largaban una y te hacían creer que habías triunfado. Le hicieron creer a Palacio un montón de cosas, por ejemplo, le hicieron creer que habían instalado en la Argentina los derechos sociales y nunca se reglamentaron las leyes. O sea que es la característica Sí, de hasta esta Perón. gente. Claro, Hasta Perón. claro. Bueno, después vamos a hablar. Y te porque digo, si no- otro día. Y te digo más, vos sabés que Mujica era de clase alta su familia. O Por sea, supuesto. nació en el seno de una familia Sí. rica, digamos, con conexiones con el poder de ese momento. Adolfo Mujica fue un diputado conservador entre Claro. 1938 y 1942. Y en el 1961, ministro de Relaciones Exteriores en la presidencia de Arturo Frondizi. Y su madre, Carmen Echagüe, pertenecía a una familia de estancieros, de Claro, ricos de ricos estancieros. estancieros, claro. De acá, Las llamadas familias tradicionales. de la digamos. provincia de Buenos Aires. Mm. Y él comienza su carrera, pero no sacerdotal, comienza la carrera de Derecho. De abogado. En el 1949 en la 2 años. en la Universidad de Buenos Aires. Mira, yo creo que le pasó algo parecido a lo que le pasó a Ernesto Che Guevara, ¿no? Sí. Estudió para médico, pero el tipo se dio cuenta que él estaba para otra cosa.
Y me parece que al padre Mujica le pasó algo parecido. Sí, no, yo creo que los dos no es que dijeron voy a, simplemente No. las cosas que vivieron, Sí. las cosas Sí, que vivieron, sí. los fueron llevando Mm. hacia un sector, hacia un lugar, mejor dicho, donde, bueno, la idea era defender a los pobres. Tenía que ser protagonista. Sí, estaba no, pero su destino, digamos, en su puede ser. destino. Yo creo que él eligió. Él lo eligió, Yo pero creo que su él eligió. destino estaba Por ser eso digo protagonista. vida, pasión y muerte, ¿no? Sí, Porque sí. fue una pasión la de Mujica, Terrible. la de defender y ser la voz, Sí. o una de las voces Sí. de los pobres, de los villeros. gran admirador del peronismo y de Evita, ¿no? Es que él Hizo una misa a Evita Claro. en momentos en que era Era difícil. duro, era duro. Era difícil. y mucho más duro para él, siendo parte de una familia que no comulgaba, valga la palabra, Pero no no es una- comulgaba con el peronismo. Si él cuenta que cuando Perón, él va en el 50, luego de cursar, viaja con varios sacerdotes y con su amigo Alejandro Mayol a Europa. Sí. Y ahí comienza se va a Europa, ¿no? Con ellos y Claro. varios sacerdotes. Y ahí comienza su vocación o a pensar en ser sacerdote. Claro. Y él, en marzo de 1952, cuando tenía 21 años, ingresa al seminario. Y así inicia su carrera sacerdotal. Ujú. Ahora, Este- te digo, te hago una observación. Digo que no es que él No, desde no. chiquito decía voy a ser sacerdote. Claro. ¿Me entendés a lo que Pero voy? yo lo que digo es esto. Vos fijate que hay grandes coincidencias entre todas las personas que fueron protagonistas de esos años, de los años 60 y 70, que la característica es que venían de clases medias altas, y algunos pertenecían a familias ricas, y se tiraron a defender al pobre y a dedicar su vida a cuestiones populares, digamos, ¿no? El caso de Firmenich, de Valmedina, de mucha gente, del mismo Che Guevara, que si bien no eran ricos, eran de una clase media, ¿no es cierto? Es como una coincidencia que Sí, que digamos se da, que ¿no? comulgaban, vuelvo a usar la Sí, palabra, sí. con lo que decía Marx, de que las personas no traicionan a su clase, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ellos sí. Sí. Traicionaban en cuanto a los intereses Sí. de su clase porque se fueron o Marx se volcaron. dice muchas cosas Sí, interesantes, pero en por algunas se supuesto. equivoca. Sí. No, siempre hay, creo yo, excepciones. Y vos fijate que él cuando se ordena como sacerdote en el Sí. 59, fue luego de haber participado, y él lo dice, mirá, del júbilo orgiástico de la oligarquía por la caída de Perón. Claro. ¿Sí? Sí. Porque él formaba parte de una clase social que estaba total y absolutamente contenta con la caída de Hay Perón. una reedición de esto ¿Mm? la semana pasada, ¿Mm? que cuando la Corte Suprema vota por el 2x1, Sí. hubo gente que descorchó botellas de champán sí. de Y sí. 30 lucas. Y sí. ¿no? Porque a ver, la Nata y su corte de bueno, vamos a decirlo, compañero. Digamos que él es el que barre el piso de la cocina, ni siquiera es del cocinero. Pero digo, la Nata no descubrió nada, No ni descubrió. inventó nada. La No. grieta que él habla no es No. más que la lucha de intereses que hay en toda sociedad donde existe sociedad con clases sociales. Bueno, la Esa es grieta verdad. es lo que La decía grieta, Marx, ¿no? bueno, La por eso lucha de clase. Es la lucha de clase. No hay- Por eso digo que no descubrió nada. Lo Nada, único que hizo fue absolutamente. ponerle nombre a algo. Y hacerle creer a los demás. Claro, que empezaba ahora la grieta. Claro, que lo inventó él. Sí, Sí, no, o que lo la grieta, descubrió él. o que claro, que la grieta empezó ahora a partir de Kirchner para acá. Pero bueno, Claro. ¿qué le vas a hacer? Bueno, si Lo que hablamos sí- de la grieta moderna, tenemos
tenemos que hablar, por supuesto, del bombardeo de la Plaza de Mayo. Por supuesto, Entonces, sin duda. ahí- Pero por eso te digo, lo que tenía y lo que empieza a ver Mujica, volviendo al personaje de lo que estábamos hablando, que supo reconocer esas contradicciones que él veía o que él tenía cuando, por ejemplo, en un pasillo oscuro de un conventillo, vio una leyenda escrita en una pared, ahora le diríamos como graffiti. Claro, le diríamos, claro. ¿no? Que lo conmueve profundamente. Él dice, a mí me conmueve profundamente, porque ponen, sin Perón, leía, sin Perón no hay patria ni Dios. Abajo los cuervos. Sí, Sabemos eso bien- fue sabemos una bien- bisagra en su vida. Sabemos bien que los cuervos se le decía Bueno, ahora, a los ahora le curas, llamamos, ¿no? claro. Ahora se le llaman los hinchas Sí, de San Lorenzo, claro. como yo. Pero antes los cuervos se le decían a los curas. Claro, claro. ¿Sí? Entonces él ve cómo aquella gente que era católica, pero de clase baja, de clase trabajadora, que no estaban con lo que se podemos llamar la clase poderosa o la clase rica, veía a Perón como aquel líder que les había dado cosas, y que él, viendo cómo muchos, porque él estaba en un círculo de gente con mucho dinero, de gente que estaba al lado de los conservadores, lo que se llamó después los gorilas, aplaudían la caída de Perón, llamándolo tirano, veían como el pueblo trabajador, los desheredados, los que sufrían día a día las consecuencias de políticas de hambre y desocupación, estaban con Perón. Entonces comienza a no a entender, pero sí a darse cuenta que había otro país. Porque uno siempre se mueve ¿en dónde? En sus relaciones. Con Por sus supuesto. relaciones. Cuando vos empezás a salir y empezás a conocer otros mundos, aquel Claro. que fue a una villa sabe que una villa es otro mundo en cuanto a... No en cuanto a estratificación, porque hay todo tipo de... Está el que tiene el negocio, está el que labura. En la misma está- villa, sí. En la misma villa. Sí. O sea, hay clases, pero digo, había otra realidad A que mí él no vivía. Me gustaría destacar de esto, ya que hablamos de Perón, porque es muy interesante cómo es que Perón llega a dar a dar tantos derechos a las personas, a los trabajadores. Y no nos olvidemos que la derecha nunca cedió un centímetro. Y siempre que se ganó el terreno, se ganó con estrategia. Y Perón, cuando llega al poder, llegó con un golpe de Estado. Y era un coronel Sí, que tenía, del GO. que tenía la ventaja de no tener que pasar por el Congreso. Claro. Y con solo decreto, porque si no le hubiesen rebotado todas las leyes, con solo una firma era poner una ley en vigencia. Entonces fue impresionante, fue estratégico esto. Muchos dicen y cuestionan el golpe de Estado, sí, porque Perón llegó con un golpe de Estado. No, si no hubiese llegado con el golpe de Estado, no hubiese pasado lo que pasó. ¿No es cierto? No hubiese existido Mujica, no hubiese existido nada. Porque siempre las causas populares fueron puestas en marcha estratégicamente, porque la derecha nunca cedió un centímetro. Y el padre Mujica venía del seno De esa derecha. y por eso te digo que no es casualidad que Firmenich, General Medina, que mucha gente, dirigentes de la resistencia, digamos. Sí, también había, porque por ahí nosotros hablamos de lo que es Montoneros, pero del 55, pero del 55 al 73 que vuelve Perón, también había mucha gente del sindicalismo que Claro. estaba con la tendencia revolucionaria. No como nos Obregón. olvidemos que hubo una resistencia, ¿no es Por cierto? Una eso. guerra civil encubierta. Sí, digamos, una resistencia a lo que era la derecha conservadora o neoconservadora, si se le quiere llamar, hoy Claro. lo llamaríamos como neoliberales, no sé. No, neoliberal. Pero en es más definitiva moderno, por eso era no sé. una resistencia a lo que era el poder dominante, o sea, Claro. esa clase dominante que tenía el poder desde hace siglos. Es más, para entendernos,
voy a hacer una breve reseña. De 1810 a 1860 se conforma el país. Claro. Y se conforma quiénes son los que van a mandar. Donde tenés el interior, la gente del litoral y los de bonaerense, digamos, Claro. los porteños, Sí. para ser más Yo claro. creo que hay un quiebre. Y ahí en la es, historia en argentina. 1860, con Mitre, Sí. es donde gana el puerto, donde Claro. ganan los porteños. Claro. Y a partir de ahí comienza nuestra Argentina con lo que se llamó la economía agroexportadora, que llega hasta nuestros días. No hay Claro, nada sí, casual, sí, ¿eh? sí. Mirá, no hay nada Fabián, casual. yo recuerdo una charla que tuve con un Perdón. personaje. Y lo último que voy a decir, porque Sí. quería decir. Vamos, Entonces, porque estamos hablando de la grieta. claro, ¿no? claro, estamos hablando de la grieta. Y digo, y desde 1860 hasta, vamos a ponernos en 1959, cuando se ordena como sacerdote Mujica, Sí. esa clase dominante fue la que fue dando, digamos, o ordenando el país en función de sus objetivos, ¿sí? Con un bache que primero se llamó la Unión Cívica Radical, que no fue, digamos, un partido donde se aglutinaron los trabajadores, sino la clase media, clase media que intentaba despegar, que intentaba ser factor de poder dentro del país. Y luego, cuando llega el peronismo, la que entra a tallar es aquella clase trabajadora que en sus principios estaba en los sindicatos anarquistas, que pasaron por los sindicatos comunistas y socialistas y terminaron siendo los sindicatos peronistas, Claro. porque Perón es quien los aglutina detrás de su figura y quienes les da, como vos bien decís, esas leyes, esos derechos en realidad, Esos derechos, que sí. merecían. Entonces, Pero- ese bache que tiene, que es el peronismo, provoca un estallido muy fuerte en la Argentina, donde chocan dos mundos. Tan fuerte es este estallido que se ponen en juego dos modelos de país. Exacto. Entonces, este modelo de país que venía a proponer el peronismo, que como dijo Perón en Puerta de Hierro, dijo, el socialismo argentino es el peronismo, el justicialismo, es el único socialismo que existió y va a existir en la Argentina, dijo el general, ¿no? La fuerza, el eje, era los derechos de los trabajadores, porque creo que no existe más capitalismo que ese socialismo que es el peronismo, porque se basa en el mercado interno, en la fuerza de la industria nacional, en el poderío del trabajo, del pleno empleo, ¿no es cierto? Y se contrapone con esto que hablabas vos de esa historia de la Argentina agroexportadora. Es la cultura del ¿no? trabajo versus la cultura de la especulación. Exacto. Porque en la Argentina para poco, digamos. La bisagra de esa cultura del trabajo que va perdiendo lugar, se da a partir del 76, Sí. ¿no? Que es De 1970. 1976, sí. Que va a llegar a su máximo, digamos, esplendor, por así decirlo, con Menem en su gobierno, Sí. privatizando, teniendo eso de la convertibilidad, el 1 por 1, donde Sí. no hay inflación, pero la inflación venía en función de la recesión, de los despidos, de tanta gente en la calle, que termina eclosionando en el 2001, Sí. y que no es más que una ola internacional de la globalización, Por del supuesto. neoliberalismo, Por que supuesto. venían de Estados Unidos con Reagan Sí. y de Gran Bretaña con Margaret Thatcher, porque Sí, a ellos les pasó lo mismo. Reagan y Thatcher A ellos fueron les los pasó, fundadores claro, del a neoliberalismo. ¿sí? ellos les pasó lo mismo. Claro. Digo, a ellos, a sus pueblos, Sí. donde, por ejemplo, Thatcher terminó con todo lo que era destrozando del la Estado, industria, sí. destrozó la industria. Fíjate los paralelismos, ¿no? Que Inglaterra
tiene un sindicalismo fuertísimo que, a pesar de que nosotros estamos en guerra con Inglaterra, no nos engañemos, ¿no? Estamos en guerra con Inglaterra. Sí, no aunque, sé si estamos en guerra. Creo que tenemos digamos, una disputa muy fuerte hay por una Malvinas. disputa muy fuerte. Donde Bueno, depende, sin embargo, donde depende del gobierno, podemos Sí. estar un poquito más juntitos o un más poquito más separados. alejados. Hoy estamos a pesar como de eso, chancho. a pesar de eso, los sindicalismos argentinos e ingleses son amigos. Claro, Son amigos porque tienen muchas cosas en común. Claro. El sindicalismo inglés sufrió a la Thatcher y nosotros sufrimos a Menem. claro. Por eso te digo, ese neoliberalismo donde la especulación le gana a la cultura del trabajo tiene su máximo pico Sí. en los 90 y termina eclosionando en el 2001. Claro. ¿Y quiénes son? Y ahora los que volvemos están- a la Pero digo, preperonismo, digamos. ¿Quiénes son los que están detrás de todo esto? Las mismas familias Las mismas. o sus descendientes, porque no es casualidad que en la Patagonia trágica, donde hay dos familias que se hacen dueña Mm. de la Patagonia, una es Brown, la familia Brown, Oh, y la otra me suena. es Menéndez, Claro. que a su vez se casan, el hijo de uno con la hija del otro, Mm. son casi no, dueños de casi toda la Patagonia. Y hoy tenemos Y a ahora, Peña de Brown. ahora de Jujuy. Claro, pero ahora tenemos a Peña Brown como jefe de gabinete, que es parte de esa familia. Sí. Y que todas... Y ahora están, por eso, se quedaron con el sur Por y eso. ahora van por Salta. Por eso, O porque, Jujuy. porque la idea es el latifundio. Claro. El mismo latifundio que empezó con la ley de enfiteusis, siguió con la primera conquista del desierto, que la primera conquista la hace Rosas. Te cuento. Y la te cuento. segunda Sí. es la de Roca. La de Roca. Y lo que se hace es repartir tierras entre muy pocas familias, y la Constitución de 1853 lo que hace es legalizar esa propiedad privada en detrimento de aquellos que eran los verdaderos dueños, que eran los pueblos originarios. Sí, pero no tenían títulos, por eso la Constitución... Por eso, la hace Constitución... hincapié. Por Bueno, eso... un día podemos hablar de la Constitución, porque es interesantísimo, y del derecho argentino. Por eso te digo que, ¿cómo se llama? Propiedad privada en el derecho se llama derecho real. Claro. Es muy interesante. Claro. Te quería contar una anécdota, porque Sí. cómo piensa esta gente, ¿no? Sí. Un día converso con una persona y me dice, el problema de la Argentina, viste cómo hablan ellos, que son determinantes, el problema de la Argentina estuvo cuando vinieron los ingleses. En vez de tirarle aceite hirviendo, teníamos que haberle servido un té, me dice. Claro. Y me mostró exactamente cuál es el pensamiento de la derecha. Es el pensamiento Tenemos que colonizado. abrazar, Es el pensamiento colonizado. como decía Jaureche. Mujica se mueve en esa clase social, Por supuesto. porque su familia pertenece a esa clase Sí. social. Y Mujica no es que decide de un día para el otro abrazar la causa de los humildes. Es una transformación Por supuesto. que se va dando, porque a su vez él tiene dentro suyo, y esto es hay que destacarlo, una sensibilidad que no tienen otros. Porque para ser una persona que de no sufrir ningún tipo de problemas económicos, de tener una carrera, digamos, muy auspiciosa dentro de eso que se llama la iglesia, y elegir lo otro, Sí. el estar con los humildes, Entregar su en vida una- a en- ayudar a la gente. en una situación que yo te vuelvo a repetir, en la década del 70 no era como ahora. En la década del 70 se pagaba con la vida Sí, señor. a aquellos que defendían a los obreros. Ejemplo, muchos abogados fueron presos o fueron asesinados por defender los derechos de los obreros. Claro. Estamos hablando por defender los derechos. Por de los defender los derechos En de ese momento, en esa década del 70, se dirimió esa grieta, como dicen ahora, que no es más que la lucha de clases, Claro. con las armas. Por supuesto. ¿Sí? Y Mujica decide Sí. vivir Entregar, sí. en función de
los humildes. Sí, sabiendo los los riesgos que y corrían. sabiendo los riesgos que corren. Bueno, me gustaría hacerle un homenaje. Pues, Sí. en realidad no se lo hacemos nosotros, sino que se lo hizo Miguel Cantilo al padre Mujica en esta canción que es maravillosa, que se llama Padre Francisco. Padre Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Para olvidarlo en la pared. Pan y trabajo. ¿De qué milagros habla usted? Techo y debajo, la tierra donde cultivar la razón y la fe. Padre Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. De lo contrario no habrá Dios. Padre Francisco, ya no podemos darle al César lo del César. Pues se lo lleva sin pedir. Alce sus manos para invocar la protección de los hermanos cuyo pecado fue nacer sin control ni calor. Padre Francisco, no le preocupe que lo llamen comunista. Con estandartes de altavoz. Padre Francisco, salga por Cristo a predicar una justicia más audaz. Ya no habrá calma, háblele al alma del pueblo en pie. Se necesita tanta fe, sea usted
Temazo, temazo. Es impresionante. Desde la música hasta la letra y hasta la pintura de la historia argentina. Cantilo, la verdad que es un artista no reconocido como merece. Sí, es verdad. Bueno, hay muchos, pero bueno. Quizás por su condición de peronista le pasó eso, pero ha mostrado en sus canciones con Pedro y Pablo, él como solista, ha pintado una parte de la historia argentina de una forma maravillosa. Y justamente habla de Padre Francisco, pero está hablando de Mujica. Claro. Es maravilloso. Pintó, hizo un cuadro de la lucha de los curas tercermundistas, ¿no? Sí, que él empieza, a ver, él conoce primero, sí, en el 66, empieza toda la historia. a lo que fue, a los que fundaron Montoneros, que eran Ramos, Carlos Sí. Ramos, Fernando Abal Sí. Medina y Mario Firmenich. En el Colegio Nacional Buenos Aires. Que los conocían del Colegio Nacional Buenos Aires. Y bueno, tuvieron una relación, los influenció sobremanera. Digamos que... no había nada, digamos, no fue que los convencieron, sino que había No, algo no. en él que ya coincidió. La influencia con era de, bueno, hay que hacer algo por los pobres, hay que cambiar esta realidad Exactamente. donde los pobres están viviendo, los pobres, los trabajadores, están viviendo en muy malas condiciones. Y ya en 1968, gobierno de Onganía, Sí. la morsa, como le dice Charlie, La morsa. en realidad le decían la morsa, pero aparece Charlie. en una canción de Charlie, Charlie ¿no? se merece un programa, Charlie. Alicia en el País, si no me Sí. equivoco, se llama así, ¿no? Claro, Alicia en el País de las Maravillas. Sí, pero ¿así se llama la canción Así. o Alicia en el País? No, Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, que habla de la morsa. Bueno, la morsa era de Onganía, que después viene... ¿No era Aníbal Fernández? No. Y fue algo decisivo ese año 68. Fue algo muy decisivo para él. Viaja a Francia. Para él, para la historia argentina. Sí, Para viaja la a Francia, en realidad para lo que fue el movimiento, lo que fue, digo, la iglesia en el Sí, mundo, ¿no? sí, Porque sí. profundiza su amistad con el padre Concati, Rolando Concati, que fue uno de los fundadores del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, y viaja a Madrid además. ¿Y a Sí. quién conoce? Al general Perón. Argentina. ¿Sí? Y estando en París, a su vez, se entera de esa fundación del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, y bueno, él se inclina por ese movimiento Y funda y comenzó a colaborar en lo que fue el equipo de Intervillas, que lo llevaba... Fue el creado fundador, no, Jorge Goñi fue el fundador. Y él. El padre Jorge Goñi. Y él. No, creo que fue ¿Sí? Jorge Goñi. Bueno, para el caso él Es se lo mismo. integra Sí, al se equipo de integra. Intervillas. Sí, claro. Y al volver de la capital francesa, bueno, se encuentra con otro padre, otro cura, el padre Julio Triviño, un cura que estaba situado ideológicamente en sus antípodas. Y él se entera que este cura, bueno, lo había reemplazado como capellán de las monjas del colegio Malincrot. Y a su vez este cura que era capellán castrense. Es decir, la curia argentina, Sí. la alta curia, Sí, sí. enterado de todo esto de las relaciones que había tenido con Perón, con los sacerdotes del tercer mundo, del movimiento del tercer mundo, le dicen, pibe, vos de acá Y te vas. El arzobispo de Buenos Aires, Sí, Cardenal Cardenal Aramburu. Al Cardenal Aramburu le pedía muy gentilmente que renunciara al clero. Y él decía, Sí. prefiero que me maten, o sea, le tengo más miedo a que me echen del clero a que me maten. Claro, Y yo sé que, porque el tema es cuando conoce a López Rega, ¿no? claro. Dice, me quiere matar. Claro, porque en realidad él, los padres asuncionistas que estaban en lo que era la parroquia de San Martín de Tours, que era una iglesia, una de las tantas iglesias donde se refugiaban
aquellos ideólogos de todas las dictaduras pasadas y futuras, Claro. habían decidido abrir una capilla. ¿Dónde? En Retiro, ¿sí? En la villa de Retiro, Claro. y se la ofrecen. Y él va gustoso. Claro, Él como va- castigo. Como castigo. Y él va gustoso. Él va gustoso. Es que cuando yo te digo que estaba destinado. Claro, y estaba sí, destinado. y sí, y porque sí. a- No sé si estaba destinado, que yo. Él acepta eso. iba a ir igual Él ahí. acepta. Pero vos fijate cómo se dan los acontecimientos, que de castigo lo mandan ahí. Él acepta, ¿viste? Y levanta la parroquia, Cristo Obrero, que ahí ejerció hasta el día de su asesinato. Claro. Estamos hablando del 68 al 74. Y colaboraba con el padre Bernaza, que era muy amigo de él, como vicario de la parroquia San Francisco. O sea que del 68 en adelante, ya no es que Mujica dudaba, no, ya Mujica va directamente recorriendo, digamos, un camino a favor de los humildes, a favor de los pobres, Sí. y en contra de todo lo que era Exponiendo el su vida. poder en la Argentina, Mm. que por supuesto expoliaba a la clase trabajadora y a los pobres y a todos aquellos que no estuvieran dentro de su clase. Por Y él supuesto. se enfrenta con ellos. Por eso dentro de la curia tiene los rechazos que tiene, y como vos bien decís, Aramburu en un momento dado le pide que Sí. deje Sí, la iglesia. gentilmente. Pero sobre todo porque sabía que lo iban a matar. Claro. Para que se entienda. claro, claro. Digo, Sí. a ver, no lo estoy exculpando a Aramburu de No. a quién defendía. Él sabía, Hay Aramburu. un reportaje que le hace Mónica Mianovich al arzobispo Aramburu, que es muy impresionante, porque el tipo tiene una calidad, una forma de manejarse políticamente que es genial, ¿no? Por eso llegó a ser arzobispo. Pero vos esperás que hable de Mujica como, no, esa gente no sirve para la iglesia. Sin embargo, el tipo se coloca, responde de una manera. Sí. Lo único que dice Mm. es que Que lo los delata. curas, digamos que lo delata, ¿no? Como lo delata a esta gente que está gobernando ahora cuando hablan del 2x1 y Claro. dicen, no, estamos en contra, pero hay que cumplir Claro, el pero fallo. legalmente- Ahí lo, pero, hay que cumplir el técnicamente fallo. es impecable. Claro. Un fenómeno. Claro, entonces los Bueno, delata. los digamos. delata, claro. Y Aramburu lo delata cuando dice, no, está muy bien que se dedique a los pobres, que predique por la humildad y qué sé yo, pero no está bien que un sacerdote se identifique con un partido político. Y Claro. ahí se desnuda su pensamiento acerca de los curas tercermundistas. Haz lo que yo hago. Claro, no, pero sí, claro, pero a ver, si vos te estás Perdón, apoyando a haz la lo que derecha. yo digo y no lo que yo hago. Claro, pero si Ellos- vos apoyás a la derecha, Ellos dicen, estás en vos lo no correcto. podés estar con un partido, pero ellos sí. Ellos sí. Claro. Lo que yo Ellos- digo y claro. no lo que yo hago. Pero ellos son la no política. O sea, Es mentira. Pero como nunca hacen política mentira. los tipos. Es mentira, eso sabemos que es mentira. La no política es una forma Sí. brutal de hacer política. Sí, es mentira. Claro. Pero bueno. Te interrumpí. No, Fabián, no. Pero digo, en Mujica se decide a partir del 68 de qué lado Claro. estar. De qué lado, de qué vereda ponerse. Claro. Y se desprende de su condición de miembro o de pertenecer a la clase alta, porque Mujica pertenecía a la Sí, clase sí, alta sí, por sí. nacimiento, Sí. por sus padres, Sí, por sí, su situación sí. socioeconómica, la de sus padres, ¿no? Mujica se desprende de eso. Le importa Bueno, pero, pepino. sin ir más lejos, teníamos, en esa época había una montonera que era de la clase alta, de las familias más tradicionales, que era la señora Patricia Bullrich. Sí, a mí me... Yo siempre digo que a mí me ¿cómo es? Me causa gracia eso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De montonera La piba. tenía- La de piba. de montonera Nombre de tenía- guerra, la piba. De montonera tenía como yo de alpinista. Y vos fijate que tiene problemas con la curia, porque claro,
con todo lo que había sucedido, conoce a Perón, conoce a la gente del movimiento de sacerdotes, y los periódicos, La Razón y La Nueva Provincia, no sé sí, si bueno. te cuestionaron con dureza a Mujica por su justificación de la violencia que se ha desatado en el país. Claro. Ahora, nunca estos periódicos, o los dueños en realidad, Sí, porque lógico, periódicos, sí. hablaron de la Semana Trágica, No, jamás. nunca hablaron de Nunca. los fusilamientos en la Patagonia, Ni el bombardeo a Plaza de ni el Mayo. bombardeo a Plaza de Mayo, ni todo lo que hicieron, El todas las fusilamiento- matanzas los que hicieron fusilamientos en el José Matadero. León Suárez, ¿sí? Los fusilamientos de Valle, de Tanco. Nada de eso, sí. Nada hicieron, Nada. nada les importó, y ven, por supuesto, Esto, ¿sabes a qué me hace acordar? Cuando en aquel momento que estábamos con el problema del campo. la 125. Sí. ¿Cómo se llama este muchacho que tiene un programa de radio? Feynman. No. Peronista. Ah, No me sale el nombre. Es profesor de historia. Morochito, lo condena ser morocho. sí. Bueno, iba cruzando la Plaza de Mayo y la cámara de los noticieros lo iban filmando. Y había un tipo que lo seguía de atrás puteándolo, diciéndole de todo, hasta que llega un momento que ya al terminar de cruzar la Plaza de Mayo se da vuelta y le pega una piña. Y tuvo problemas... Ah, Delía. Delía. Ah. Y tuvo problemas hasta hace poco. Sí. O sea, ellos pueden hacer cualquier cosa. Ahora, vos no te defiendas, porque si vos te defendés... Vas preso. Vas preso. Y con los problemas judiciales que tenés. Por supuesto. Delía es un caso muy claro de eso. Por eso, lo que contás de Mujica no es nada extraño, ¿no? Es el comportamiento que tiene esta gente. Y bueno, cuando llegamos al 73, Claro. ¿cierto? La tercera presidencia de Perón. Claro, primero Cámpora, después Perón, y a Mujica lo convocan. Lo convoca López Rega en el Ministerio de Bienestar Social. Él toma un cargo no rentado de asesor del Ministerio de Bienestar Social, pero bueno, sabemos lo que sucede. Bueno, él lo dijo muy claramente. Él dijo, la explicación de él, dice, no había comunicación entre el ministerio y los villeros, entonces él renuncia a ese cargo no rentado. Claro. Pero por otro lado, dicen que él comienza a hablar con amigos y dice, López Rega me va a matar. Sí, es lo que él sentía. Por eso él dice, le tengo más miedo a que me echen. Que me eche el arzobispo de la iglesia, así a que me maten. A que lo maten. Porque sí. López Rega me va a matar. Y esto que escuchamos, Gloria, fue una misa que apareció en el 74, casualmente. Claro, ¿no? claro. Que lo que provoca una indignación muy grande, me imagino, en los sectores de poder, ¿no? También encuentro una injusticia con esta obra, que no es debidamente promocionada, solamente la misa criolla, y creo que esta misa merece... No la conoce mucha gente. Claro. Merece un lugar dentro de la cultura nacional y de los ritos de los fieles de la Iglesia Católica. Porque, claro, es un poco fuerte, ¿no? Porque habla de explotación. Y vamos a escuchar en el segundo track, la segunda parte de... Antes de irnos del todo. Claro, de la misa criolla. Sí. De la misa... del Gloria. De Gloria de la misa que escribió el padre Mujica. Mujica. Y te digo más. Hubo un ministro del Interior, Sí. de Isabel Perón, Alfredo Rocamora, Sí. que mandó destruir miles de ejemplares de esa obra. Claro. Miles, ¿eh? Sí. Y Mujica, como yo te digo, ya sabía que estaba en la mira de la AAA. Sí. Y el 11 de mayo de 1974, luego de cumplir con sus rutinas habituales, ¿no? A las 8:15 de la noche, luego de celebrar una misa ahí en la iglesia de San Francisco Solano, está en la calle Celada,
al 4700, ahí en el barrio de Villaluro. Cuando iba a subir a su Renault 4L, fue baleado por el tristemente célebre comisario Almirón, que era el jefe de la AAA, mano Claro. derecha del gran jefe que era López Sí, Rega. sí, sí, sí. Lo baleó, digámosle, una ráfaga ametralladora y luego le pegó un tiro por la espalda. Almirón es el día de hasta, no sé si vive realmente, no me interesa si esa escoria vive, pero Sí, siempre la dijo verdad. que él nunca había decidido. ¿Dónde fue enterrado Mujica? En el cementerio de Recoleta. Claro. ¿Sí? Claro. Y luego, Seguramente tenía un panteón ahí. y luego en el 99 sus restos fueron a la parroquia de De la Cristo Villa. Obrero en el barrio Comunicaciones, donde debía estar Claro, desde un muy bien. principio. Vamos a escuchar el Gloria, la Vamos. segunda parte. Perfecto. Tú que nos arrancas del egoísmo, impulsándonos a luchar contra la explotación. Ten piedad de nosotros. Tú que estás con el Padre viviendo la plenitud del amor. Ten piedad de nosotros. Tú que estás donde vamos a estar todos. Ten piedad de nosotros. Señor Dios, Cordero de Dios, que sigues desangrándote, que sigues desangrándote en los hacheros del norte, desangrándote en los mineros bolivianos, desangrándote en las favelas del Morro, desangrándote en el frío de los pobres, desangrándote la carne de torturados, desangrándote. Bueno, está visto porque Ahí está. es una obra que fue por este señor que se llamaba Alfredo Rocamora, fue destruido en miles de ejemplares, Claro. ¿no? A los Bueno. grupos de poder no les... Y llegamos al final. Llegamos al final, no nos queda Llegamos otra. al final. Y bueno, nos queda solamente despedirnos Hasta el sábado que viene, hasta el sábado que viene. veremos cómo lo hacemos, Sí, ¿no? sí. Porque estamos ahí con un Claro. problemita. Bueno, y agradecerles a Juan su A Juan. predisposición y su atención. A Juan que nos hizo, como siempre digo, sin los técnicos, lo que estamos de este lado, Claro, no podemos claro, hacer casi claro. nada. Y bueno, Así que- y otra cosa. Sí, señor. Esperemos que el sábado que viene, Sí. cuando nos volvemos a encontrar, Sí. Milagro Sala esté suelta. Ojalá que esté Libre como merece libre estar. como merece estar. Claro. Buenas noches para Buenas todos. noches para todos. En unión